Buenas tardes, República Dominicana y el mundo. Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva del país, llegando a ti cada semana con este contenido de fitness y salud para toda la familia. Hoy nos acompaña, como ya es costumbre y en muchas otras ocasiones, una coach sumamente certificada que sabe explicar los conceptos y que nos ayuda a desmoronar esos mitos que se tejen en la calle con el fitness y con la salud. Hoy vamos a aprender cosas muy importantes en términos de nutrición, de alimentos que estoy seguro que tú tienes en tu nevera o en tu closet o en tu, más bien, despensa. Así que vamos a ver qué tan saludables son. Bienvenidos a todos. También en el closet cuando uno esconde algunos dulces, alguna cosa. Giselle esconde algunos chocolates por ahí. Y me los entonces, como escondida. exacto, se lo comen Giselle tenía una en la Spice noche. Girl en el closet también y la dejó salir hoy. Ella vino muy bichota hoy. Yo le pregunté sabía. que por qué ella no me prestó esa chaquetita para yo ir al concierto. No es mía, es de mi hija. No me la quería prestar y se la quité a la Anda. mala, pero bueno. Hablar con Miranda. Chicas, estamos, bueno, ya a ley de unos días para Semana Santa. Lo que estamos por darnos el biquinazo, queremos los trucos, los tips de cómo eliminar un poquito de agua, cómo vernos mejor en esos días playeros y sobre todo en el resto del año, estar en perfecto estado, en la mejor forma posible, física, emocional y mentalmente. Aquí en la cabina tenemos a una apasionada, como ya bien Rey lo dice, una apasionada del fitness y sobre todo que investiga mucho y se prepara mucho para poder dar información certificada. Entre sus siglas están PICP nivel 2, aquí son unas cosas que ella me tiene que explicar que no entiendo, lo diga 40, ella. antropometrista Isaac, eso sí sé qué es, y ella tiene sus consultas tanto aquí en Santo Domingo como en Punta Cana. Ella es Lucy Coach, en Instagram la buscan así mismo como Lucy con Y, _coach. Y en el día de ayer estábamos grabando podcast con ella y surgieron muchísimas preguntas interesantes. Lucy, bienvenida a la cabina. Gracias por la invitación. Hola, Siempre Lucy. es un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno, corazón. Nuevamente. Pásamele ese live para allá, Julie. Vamos ahí. Lucy, en el camino que compartimos ayer un ratito juntas en el vehículo, surgió una pregunta de las de todo el tiempo, ¿no? Con relación a qué comer y qué no comer, el estrés, la parálisis por análisis, que siempre estamos analizando todo lo que vamos a comer y qué vamos a quitar y qué vamos a poner, y ese estrés no nos deja vivir. Entre ellos está el tema de los famosos conservantes, nitritos y nitratos del jamón, de los embutidos. Tú como coach que manejas el tema salud y manejas el conocimiento de la nutrición con tu máster en bioquímica y nutrición, ¿qué puedes aportarnos con relación a los nitritos y los nitratos? ¿Son tan malos para el consumo humano? ¿Realmente debemos eliminar los embutidos? Mira, con el tema de los nitratos es el típico caso de ingredientes que vemos en los alimentos que no sabemos lo que es. Suenan raros. Y como no lo conocemos y el ser humano tiende a temer a lo desconocido, pues entonces lo asociamos como algo que no debe ser bueno para la salud. No, si es algo que, como dicen por ahí, yo he escuchado mucho, si es algo que no puedo pronunciar o me cuesta pronunciar, bueno, pues me alejo de él. Claro. Y bueno, basar tu alimentación en ese tipo de estándares definitivamente no te va a hacer tomar decisiones objetivas en cuanto a tu alimentación. Y tal es el caso del nitrato. El nitrato es básicamente un compuesto químico que está básicamente una molécula donde vemos nitrógeno y oxígeno y se utiliza en la conservación de los alimentos. Por ejemplo, se añade a las carnes procesadas como los embutidos, jamón y demás, para poder facilitar o evitar más bien el sobrecrecimiento de bacterias y que esto no pueda provocar una intoxicación alimentaria. O sea, que por dura más bacterias. tiempo. Para que Más dure tiempo más. del que naturalmente Exactamente. Es eso o posiblemente, inclusive hay casos de intoxicaciones alimentarias que tienden a ser mortal y requieren atención médica inmediata. O sea, para evitar Ese casos tipo de de mortalidad que se pueden evitar mediante compuestos químicos que se utilizan en la industria alimentaria, como es el caso del nitrato en las carnes procesadas como los embutidos, pues tiene su uso. Bien, En y el siempre caso- se investiga su seguridad para poder saber cuáles son los pros y los Si son contras de su seguros. uso, las dosis seguras, porque también ese es otro tema. Todo tiene una dosis segura. O sea, básicamente te pasas de la dosis segura, entonces entras en un consumo de dosis tóxica y dependiendo de qué tan por encima de la dosis segura te hayas pasado, pues entonces puedes tener algunos riesgos de salud. Eso sí puede pasar, pero eso aplica a todo. Podemos mencionar esos, los más comunes que se utilizan o que consume la población. Vamos a hablar desde salami,
jamón, salchichas. Sobre todo el pepperoni, dominicano, que consume salchicha. bastante salami. Exacto. Estos son para conservarlo, para que no se fermenten. O sea que es algo Exactamente. bueno. Claro que sí. Es Exactamente. para Y poder entonces, facilitar mayor volumen de alimentación. Exacto, es el mal Con- menor. Algo Exactamente. muy importante, chicos, que Lucy mencionó ayer, es que los nitratos específicamente Sí. están en todo, hasta en el agua que tomamos. Sí. Estamos consumiéndolos constantemente. Exacto. Ya, Wow. otra Y cosa. ahí viene el tema de la dosis segura. Exacto. Es decir, Sí. no podemos evitar los nitratos y muchos de los conservantes que se utilizan se aplican de manera sintética a los alimentos, es decir, a través de la manipulación en la industria alimentaria, también lo encontramos en la naturaleza, sea a través de la misma contaminación ambiental, como es el caso de los vegetales, están presentes los pesticidas de los cultivos agrícolas, y básicamente no se pueden unir a la tierra y se unen al agua de la tierra. Entonces, Claro. Y ahí la va planta la directo. absorbe y Exacto. básicamente te comes el vegetal y estás consumiendo cierta cantidad de nitrato. Entonces, Otra cosa, Lucy, que preocupa a la gente sobre este tipo de productos es también la calidad de la carne y que dicen que muchas veces, en el caso, por ejemplo, de los salamis y salchichas, agregan harina y mucho sodio. ¿Qué tú nos puedes decir en relación a eso? Sí, es cierto. Lógicamente, bueno, ya sí nos vamos al tema del sodio. El sodio es muy importante en la alimentación, también hay que ponerlo en contexto, porque las personas dicen, bueno, tiene sodio, no puedo Hay que consumirlo, pero el sodio está en consumirlo. todo. Sí, ujú. Si no consumes sodio, no tienes digestión, literalmente. Ajá. Las proteínas no pueden ser digeridas sin sodio como intermediario. Y también parte de la digestión de los carbohidratos es dependiente del sodio. También necesitas el sodio literalmente para vivir. Si no está el sodio presente en tu cuerpo, pues no puedes generar contracción muscular y eso incluye contracción cardíaca, es decir, que básicamente tu corazón no late y sabemos lo que pasa si el corazón no late. Te puedes Entonces, desmayar. no lo el puedes juego. evitar. Es necesario para el metabolismo humano. Siempre hay que, obviamente, tener en cuenta las dosis, las cantidades. Y sí, hay alimentos que son muy altos en sodio, que, por tanto, si consumes demasiada cantidad, puedes, obviamente, aumentar bastante tu consumo de sodio. El tema aquí no es el sodio, sino que La cantidad. Las porciones. tengas obviamente un control de la porción. y Pero el nivel proteico que puedan tener. ahí ya viene que un tema tienen- importante. La mayoría de las personas que nos escuchan aquí, entiendo que son personas que están interesadas por cuidar su salud. Claro. Si nos vamos al fitness, personas que son asiduas en el gimnasio, cuidan su alimentación y por ende hay un control de porciones en la alimentación para evitar el sobrepeso, es muy difícil que excedas un consumo de sodio. Sí. Pero por mucho. tenemos una amplísima audiencia que es gente que escucha la emisora permanentemente, hay ama de casa, hay gente de toda naturaleza que no necesariamente está todo el tiempo en el gimnasio, pero sí nos escucha como para entender lo que come, que también le hace mal. Entonces, esos embutidos son una parte, yo creo que Esencial en su dieta, en la posiblemente. dieta diaria de un dominicano promedio. Entonces, Sí, es me cierto. gustaría saber todas esas cosas que estamos mencionando, cada una de ellas, cuáles son los perjuicios que pudieran tener. O sea, hablamos, por ejemplo, primero de los nitratos, los conservantes. ¿Qué mal le puede hacer a mí, a mi cuerpo? ¿O qué tiene de malo? Es como dice ella, Lucy, que el veneno está en la dosis. Sí, en ese caso. y con el tema Las del nitrato, cantidades. las dosis seguras no son bajas. Realmente, por ejemplo, la dosis segura del nitrato es un consumo de 3.5 miligramos por kilo de peso corporal aproximadamente. Para que tengas una idea, En función de salami, en función ¿cuánto es? a salami, estamos hablando de que, de acuerdo a entidades científicas, como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, han establecido que el consumo de embutidos aporta solamente un 5% del nitrato consumido en la dieta. Muy poco. O sea, que El no tema tanto. también está con el nitrito, que es una degradación metabólica del nitrato una vez es consumido en la alimentación. ¿Y entonces? El nitrito sí tiene una dosis segura más baja. Es más probable pasarte de nitrito que de nitrato. La dosis segura es 0.6 miligramos por kilo de peso. Y hay embutidos que sí le añaden directamente nitrito, que puede ser un poquito más nocivo en términos de la dosis, no del efecto como tal. El efecto es el mismo por intoxicación, por envenenamiento, por nitración, que es como se llama cuando te excedes de la dosis segura de nitrato. Pero es más fácil sobrepasarte de esa dosis con el nitrito. Lo podemos ver, por ejemplo, en los embutidos como nitrato sódico, nitrato potásico, igual nitrito potásico, nitrito sódico. También lo vemos con nomenclaturas como E249, que es el nombre de la nomenclatura química. Okay. Siempre lo vas a encontrar en los ingredientes de los embutidos. Pero Siempre asumo está que- para la conservación de los mismos. Pero debe ser una cantidad muy grande de embutidos para llegar a un nivel tóxico. Demasiado elevada y obviamente eso es muy difícil lograrlo cuando hay un control de porciones en general en la dieta para evitar pasarte de calorías y aumentar de peso. Y cuando hay variedad. Claro, es una buena fuente de proteína, un embutido. Porque En yo creo que se ha comparación, satanizado. depende, siempre cuando hablamos de alimentación y en ciencias en general, siempre lo hacemos
hacemos una comparación relativa para decir es mucho o poco en relación a qué. Entonces, si lo comparamos con las carnes, es un aporte bajo. Si lo comparamos, por ejemplo, con fuentes proteicas vegetales, posiblemente se pueda comparar. Exactamente. Entonces, si lo comparamos con carnes mínimamente procesadas, o sea, básicamente la carne entera, va a tener más proteína la carne. Va a tener más proteína la carne. Digamos que es una fuente de sería una un cantidad complemento a la proteína que estás ingiriendo en una comida. Por ejemplo, si decides comer huevos en el desayuno, puedes agregar jamón de pechuga de pavo para aumentar el consumo de proteína. Sin aumentar mucho el consumo de grasas, porque los huevos aportan grasas también. Sí. Entonces, a más consumo de grasas, hay más posibilidad de un mayor consumo de calorías. Entonces, si quieres aumentar el consumo de proteína en esa comida, sin tanta grasa, sin consumir demasiadas calorías en esa comida, puedes agregar 2 o 3 huevos, dependiendo de los requerimientos de cada quien de proteína, y agregar unas cuantas lonjas de jamón para aumentar el consumo de proteína sin pasarte mucho de calorías. O sea que los 3 golpes, el desayuno de los 3 golpes, que es... Tú estás muy preocupado por el salami. Un tubérculo, un tubérculo con... le llaman los 3 golpes, ¿verdad? Naturalmente. Sí. Un mangú, Raymond, habla claro. No, pero capaz que puede ser mangú. Generalmente mangú. Siempre es un puré de algo. Exacto. Mango de guineíto, o pero de más bien, exacto, un mangú. Entonces, esa combinación de proteína que mencionas es válida en este caso, entonces, que normalmente los famosos 3 golpes es huevo, salami, queso. Y queso. Y si nos vamos con plus, puede pero tener aguacate. todo es frito. Y pero ahí está el tema aquí está no en las fuentes, sino en la porción. Al final, ¿cuántos huevos tú te comes en los 3 golpes? Un huevo, 2 huevos. Agrega salami, que tiene mayor cantidad de grasa. Tiene una relación más desproporcionada de proteínas y grasas, es decir, te aporta muchas grasas para la cantidad de proteína que te da en comparación al jamón de pechuga de pavo, que te aporta muy pocas grasas y te da una buena porción de proteína. Normalmente las fuentes cárnicas o de fuentes animales que aportan pocas grasas te dan más proteína. Esa es la idea. Yo cambiaría, por ejemplo, el salami dato. por el jamón. Exacto. En esos 3 golpes. Aquí, yéndonos a ese mismo tema de los alimentos que dan temor y terror, los edulcorantes artificiales, que lo hemos hablado mucho aquí en el programa. Se ha hablado en estos días, en últimos estudios que se han realizado, que supuestamente provocan accidentes cardio y cerebrovasculares, los edulcorantes artificiales, el azúcar de dieta. ¿En qué va eso? G, si me permites, sobre el tema embutido, alguien tiene una pregunta aquí, antes de para cerrar ahí. Embutido curado versus procesado, o sea, jamón, salami, salchicha, etcétera. Normalmente los curados tienen más sodio. Ajá. Los jamones serranos, ese tipo de cosas, los chorizos. Y también más aporte de grasas en general. O sea que son menos saludables porque son menos proteínas y más grasa. No diría que menos saludables, serían menos encajable con una dieta de control calórico. Son más densos calóricamente. Exactamente. Entonces, no es que no se pueden consumir, como me refiero con el tema de que encaje más o no, es que hay que controlar más las porciones. Exacto. Pero en términos como de calidad, quizás sí son mejores. Calidad de la proteína, por ejemplo. No, el aporte proteico por peso viene siendo igual, siempre y cuando si comparamos 2 embutidos con un aporte de grasa similar. Y igual recuerden siempre el tamaño de la dan, porción va a pesar. Te dan menos proteína, normalmente. Con los curados no pasa tanto, porque por ejemplo el jamón serrano por cada 100, 120 gramos te aporta unos 12, 15 gramos de proteína, que es una buena cantidad. Me encanta. ¿Cuál es el que da menos proteína? Que no te escuché bien. Normalmente los que tienen muchas grasas y, por ejemplo, chorizo, salami, las salchichas, mientras más proporción de carne tengan por peso, normalmente dan más proteínas. Es decir, mientras más artesanales son, normalmente más proteína aportan, porque tienen menos harinas. Muy bien. Ok, bueno, edulcorantes los consumimos casi todos los días y supuestamente nos provocan accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares. Entonces, tampoco los podemos consumir. Al final, ¿qué Mira, lo que vamos a hacer, eso no es Dios mío? nada nuevo, la correlación de consumo de edulcorantes artificiales y naturales, digámoslo así, aunque todo proviene de la naturaleza, hasta lo artificial, porque se extrae de la naturaleza, se modifica en un laboratorio y la fuente fue la naturaleza. Claro. Entonces todo es natural, si lo llevamos al contexto de lo que realmente es algo natural, que simplemente es algo que proviene de la naturaleza. Entonces, los edulcorantes, digamos, sin calorías o bajos en calorías, porque todos aportan cierta cantidad de energía, calorías. Lo que pasa es que algunos aportan tan poco que desde un aspecto nutricional no vale la pena cuantificarlo. Pero desde un aspecto químico sí hay un aporte energético que viene con su consumo. Eso es lo primero. Entonces, con el tema de su correlación con accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares, eso no es nada nuevo. Eso se viene diciendo desde hace muchos años. Sobre todo, voy a hacer mucho hincapié en el tema de los accidentes cerebrovasculares porque es algo que ha sonado más en los últimos años, porque se ha mencionado mucho a raíz de un estudio observacional que salió en el 2017 por la AHA, la American Heart Association,
que es la Asociación Estadounidense del Corazón. Y bueno, básicamente observaron cerca de 3.000 hombres y mujeres por encima de 45 años y la incidencia o riesgo en accidentes cerebrovasculares asociados a factores relacionados con consumo de calorías, diabetes, riesgo genético de Alzheimer, también nivel de educación, edad, género, etc. Y bueno, las conclusiones se dieron en que el consumo de bebidas, específicamente bebidas endulzadas con edulcorantes artificiales, aumenta 3 veces el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Rayos. Wow. Entonces, cuando tú ves Con esa relación conclusión... a otro endulzante. Otro tipo de azúcar, por así Azúcar decirlo. natural. Exacto. Exactamente. Ese solo factor. Wow. O sea, simplemente ese factor, tú consumir de manera frecuente bebidas endulzadas con edulcorantes artificiales, aumenta tu riesgo 3 veces de padecer un accidente cerebrovascular. Y puede sonar 3 veces, wow, como mucho. Es mucho, pero realmente es un incremento de riesgo relativo. Volvemos a lo mismo de a qué lo estamos comparando. Ahí no se habla de riesgo absoluto. Se oye 3 veces más de riesgo, wow, o sea, es mucho, Me voy a morir. pero mira cómo funcionan los datos. Al final tú tienes que compararlo a algo. Okay. ¿Y cuál es el riesgo, según datos epidemiológicos recientes, de que una persona padezca de un accidente cerebrovascular? 0.4% de probabilidad. Muy poco. Que si tú lo multiplicas por 3, es 1.2%. Sigue siendo un riesgo muy bajo. En español, en dominicano, significa que 1 de cada 100 personas puede padecer de accidente cerebrovascular. Entonces, empezando por ahí. O sea que segundo, una persona que consuma azúcar normal tiene una probabilidad de cada 100 menos 1, o sea, media persona de cada 100. Exactamente. Y si consume edulcorantes como este, se convierte en 1 de cada 100. Según las conclusiones. Según de esos estudios. Que no es falso la conclusión porque ellos sacaron una conclusión basada en los datos que ellos obtuvieron. Pero cuando tú te vas a la metodología del estudio, que es que tú ves cómo recopilaron los datos para ver si realmente la forma de recopilación de datos y de análisis de los mismos se asocia con una conclusión que está en la realidad. Wow. El estilo de Puedes vida. concluir algo, yo puedo obtener datos erróneos y sacar una muestra. conclusión basada en datos erróneos. La conclusión no está mal. Si los datos fueran reales, Exacto. Claro. la conclusión estuviera bien. Y me comentabas que estos grupos de personas que tomaron, no se analizó cuál era su estilo de vida, si tenían obesidad, si tenían hipertensión. Bueno, se si analizó tenían el consumo de calorías. solamente, pero no una O sea, precondición de salud. Exactamente. Si riesgo genético, se vio otras cosas relacionadas con el estilo de vida, edad, género, no se profundizó en otras variables que pudieran afectar, pero también hay otro factor, y es que normalmente los estudios cohorte o los estudios observacionales, que fue el caso de este estudio, se obtuvieron datos a través de entrevistas, que no son formas de recopilación de datos muy fiables. ¿Por qué? Porque a las personas no tengo control de que una persona pueda mentir al decir información o se le olvide algún detalle. Cierto. Entonces yo estoy básicamente recopilando información que no tengo forma de verificar que sea real o que sea incompleta. Solo la palabra de la persona. Exactamente. Pero ese estudio no me parece muy válido entonces. Entonces, no es totalmente descartable porque mira a lo que viene este tema aquí. Es que, bueno, ves algo en un estudio observacional. Bueno, se obtuvieron datos por entrevistas. No es tan fiable, pero tengo esa información ahí. Tengo que sacar otro estudio para ver si los resultados se reproducen de la misma manera. Claro. Y luego entonces hacer estudios en donde haya una experimentación más profunda, donde yo obtenga datos de manera más fiable y ver si los resultados son los mismos. O sea, eso es como la punta del iceberg. Es para empezar a ver, bueno, hay algo aquí que hay una alarma aquí. Vamos a empezar a investigar más. Pero yo no puedo sacar conclusiones tan severas que puedan ser utilizables en la práctica clínica. Excelente. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso me gustaría saber de tu propia voz cuál hasta ahora recomendarías tú para el caso de endulzar nuestros alimentos, y vamos a ver algunos otros alimentos que andan por ahí que pudieran estar siendo buenos o nocivos para nosotros, a la salud. Y al regreso conectamos con ustedes, así que compartimos las líneas cuando regresemos de la pausa para que ustedes hagan sus preguntas también a nuestra Lucy Coach. Volvemos. En tu radio, hoy consultando con nuestra queridísima Lucy Coach, y estamos aclarando algunos temas relativos a los embutidos. Primero vimos y ahora estamos viendo el tema de los endulcorantes, o sea, con qué usted endulza lo que se toma. Y pues estamos viendo a ver esos estudios que dicen que sí pudiera causar cerebro
accidentes cerebrovasculares por el consumo del mismo. Bueno, estamos viendo los datos, pero ahora también vamos a ver las dosis de esos famosos edulcorantes alternativos al azúcar. Yo quiero saber también yo quiero saber también cuál Lucy recomienda, porque yo tengo la mía, mi favorita, y quiero saber si está Déjame dentro adivinar, de tu listado. la stevia es la que te gusta. No, realmente no. Me encanta fruta del monje, porque incluso sí. para utilizarla para elaborar postres, no te cambia el sabor de lo Sí. que tú haces. Entonces, pues esa es mi favorita, la Bueno, verdad. Lucy es una coach muy balanceada. Yo he llevado sus regímenes alimenticios y realmente ella no es de los coaches excluyentes Sí. ni que satanizan ningún alimento. Ella te maneja algo muy llevado a la realidad de tu día a día y cosas que tú puedas disfrutar y comer. Entonces, seguro que hay algún edulcorante que tú como coach colocas y que confías. Aparte de eso, Lucy, decíamos que al final los estudios no han sido concluyentes ni en el tema de cáncer con el consumo de azúcar de dieta, ni en el Correcto. tema de los accidentes cerebrovasculares. Ni cardiovasculares tampoco. O sea, que estamos hablando de que para llegar a esas posibles situaciones debe ser un consumo enorme que tengamos de edulcorantes. Mira, Para llegar ahí. no se ha linkeado directamente consumo de edulcorantes a ninguna dosis y riesgo de ninguna de esas enfermedades. Sin embargo, se ha establecido por probabilidad matemática un posible riesgo. Es decir, hemos investigado y sabemos que hasta esta dosis es seguro. También todo arroja de que si te pasas de esa dosis tampoco hay riesgo, pero se establece probabilidad, mira de qué manera. Al final hay muchas personas en el mundo, cada quien tiene su nivel de respuesta. Pudiera existir una persona por cada 100 individuos que pudiera tener un riesgo cuando sobrepasa cierta dosis. Entonces, básicamente, las dosis seguras se han establecido de manera bien responsable y bastante conservadora para en base a esa probabilidad matemática. Es decir, que por probabilidad matemática se estima que a menos que te pases 3 o 4 veces, depende del edulcorante que se trate, la dosis segura, de manera constante en el tiempo por años, pudiera una de cada 100 personas, en algunos edulcorantes, una de cada 1000 personas, un riesgo de padecer alguna enfermedad, por ejemplo, un accidente cerebrovascular. Es muy decir, mínimo. Es muy mínimo. Es muy mínimo. que se Dejemos- sabe por evidencia científica y por probabilidad matemática también. O sea, que dejemos el terror, Ok. dejemos de satanizar. Y también hay que ver qué dosis tienes tú. Vamos a decir que Eso tú dices, quisiera- bueno, yo no quiero correr el riesgo de ser uno de ese 100, de que me paso de la dosis, y ya hablé que te tienes que pasar por mucho para que por probabilidad te pudiera pasar algo, ¿verdad? Sí, pues Pero bueno, uno de 100 es poco, siempre y cuando ese uno no seas tú. Exacto. exacto. Claro. Pero vamos a decir que tú dices, bueno, yo no quiero pasar de esa dosis segura, no vaya a ser que me pase un poco y de repente esa probabilidad me toca a mí, aunque todavía esté muy por debajo de la dosis de probabilidad en donde pueda haber un riesgo. ¿Y cuál sería esa dosis segura, Lucy? Hay que ver entonces qué tanto edulcorante tienes que consumir para llegar a esa dosis. Es individual. Vamos a ver, para quien No es individual, es una dosis estándar, basado en, oye, ¿cómo se establece, Giselle? A ver. Basado en una sola persona de cada 100 que pudiera, al pasarse de esta dosis, entonces, empezar a ver ciertos síntomas, no enfermedades, síntomas. Entonces, basado en ese uno de cada 100, vamos a establecer la dosis segura. Es decir, que La dosis que sería la mayoría de buena las personas para se él. puede pasar de la dosis segura y no le va a pasar absolutamente nada. Pudiera sobrepasar 3, 4 veces la dosis segura y tampoco le pasaría nada. Hay que analizar al que sí le pasa. Exactamente, así se establecen las dosis seguras. O sea, es basado en lo que pudiera pasar si una persona tiene un alto riesgo, Claro. porque tiene un nivel de respuesta X. poco promedio o fuera del promedio. Bueno, pues entonces basado en esto vamos a establecer las dosis seguras y se revisa año tras año con Wow. nuevos estudios, nueva evidencia Qué científica. Sí, locura. porque si tú la O sea, que no estableces es- con el estándar del no que es está a lo más loco que se saludable, hace. estás Claro. poniendo muy vulnerable al que no. Exactamente. es. Si Claro. lo ponemos, vamos a ponerlo en cantidades, ¿verdad? Un sobrecito de cualquier edulcorante artificial Sí. conocido, como sucralosa, que es la Splenda, Ujú. o el aspartamo, que es el Equal y así, aporta 1 gramo o menos de producto, ¿verdad? La dosis segura, por ejemplo, del aspartamo es cerca de 36, 40 miligramos por kilo de peso corporal. Es decir, que, por ejemplo, en el caso de una Coca-Cola de dieta, Ujú. que tiene aproximadamente unos 120 miligramos de aspartamo específicamente. Entonces necesitarías beber decenas y decenas de botellas de refresco de dieta Para para llegar. sobrepasar la dosis, La por ejemplo, dosis. en una persona de 70 kilos, una persona 140 libras. de un peso, Ok. ¿verdad? Vamos a decir estándar, si lo estandarizamos, ¿verdad? El peso corporal
y así sacamos el promedio. Por ejemplo, la sucralosa, 14 miligramos por cada kilo de peso corporal, por kilo de peso corporal. Estamos hablando que un sobre aporta Sí, es mucho. menos de 1 gramo. O sea, Claro. tenemos que beber Eso Es muy Cuidado. difícil para uno llegar a esa dosis. Ojo, realmente. esto no es para, esto no lo digo para que arranquen la a beber utilicen. Coca-Cola de dieta sin control. Y todos Sí. esos productos. Quería Sino medirlo- para conocer la información y saber que no tenemos que satanizar. las ¿Cuál, cosas. cuál Muy de bien, esos quería productos tú medirlo- recomiendas? Si quería medirlo en función de los sobrecitos. ¿Sabemos cuántos gramos es que tiene el Menos sobrecito? de un Menos de un gramo. gramo. Menos de un gramo. Menos. 1 gramo. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una taza Vamos a decir que tú de pesas café. 100 kilos, que no es el caso. ¿verdad? Exacto. En mi caso son 77 kilos. Tú necesitarías 1.400 gramos Para pasar. para sobrepasarte la dosis segura un día, pero también la dosis segura se establece. Normalmente el riesgo se vería matemáticamente por sobrepasarte de la dosis de manera constante en el tiempo. En años. En un largo tiempo. Exactamente. Si Chicos. tú ves una persona, y perdonen chicas que le interrumpan tanto, como para dejar esta idea clara, si tú ves una persona ahora mismo, Lucy, que se está tomando esta taza de café o de chocolate y se trae 4 sobrecitos y los vierte ahí, Vamos a... ¿qué tú le dirías a esa persona? Ay, loco, dale para allá bien, ¿o qué tú le dirías? No, lo puede hacer sin problema. El tema es también, esto es algo importante y por lo cual también en los estudios donde no se ha sesgado bien las variables de riesgo y que pueden realmente impactar en riesgo cardiovascular, es que normalmente las personas que utilizan cantidades masivas de edulcorantes artificiales tienden a tener pobres hábitos alimentarios. Ujú. Ah, ya. Por ejemplo, de hecho, eso es algo de estos días. En la última conferencia de la AHA salió el abstracto, oigan esto, el abstracto de un estudio. El abstracto es básicamente resumen. como la introducción de un estudio, de qué es lo que se está investigando aquí, de qué va a tratar el estudio, Bien, qué es lo que se está tratando de responder aquí. bien. Ni siquiera se ha publicado el paper, el estudio científico completo, Muy bien. y ni siquiera ha pasado por peer review. Peer review es revisión por pares. Si yo, por ejemplo, hago una investigación científica, establezco un documento donde pongo todo lo que yo hice para llegar a mis conclusiones, entonces mis colegas en todas partes del mundo, sin yo saber de manera anónima quiénes son, van a básicamente Analizarlo. analizar todo eso, a ver dónde puede haber fallas en la metodología investigativa. Entonces, eso es peer Lo- review, lo hace para más poder seguro. validar que un estudio realmente tenga más peso en su metodología y conclusiones. Sí. Este estudio no ha pasado por peer review, no se ha publicado el texto completo, por ende no sabemos cómo se investigó, que fue exactamente lo que se hizo para investigar en cuestión, Sí. para llegar a las conclusiones. Y se concluyó que consumir edulcorantes artificiales, hacer dieta intermitente, ayuno intermitente, Ujú. aumenta el riesgo de accidente Eso íbamos. cardiovascular. Ah, sí, sí. Eso es Pero un nuevo. casi todos un los nuevo estudios estudio. sí, han mostrado de que la mayor parte de las personas que saltan el desayuno son personas que tienen pobres hábitos alimentarios. ¿Por qué? Porque entonces en las demás comidas Un desastre. lo que hacen es que sobrecompensan el consumo que no tuvieron en el desayuno y obviamente lo hacen basado en alimentos con mucha densidad calórica, que normalmente no son tan nutritivos. Porque ya hay mucha hambre, ansiedad. Exactamente. mucho de todo. Así pasa con los edulcorantes artificiales. Otros estudios han mostrado que se asocian directamente con pobre calidad de la alimentación cuando consumes demasiado. No es que todo el que consume muchos edulcorantes artificiales tiene una pobre calidad alimentaria, pero sí se ha asociado que normalmente las personas que consumen muchas bebidas endulzadas con edulcorantes tienden a tener una pobre alimentación. Que tú ves una persona que va a pedir comida rápida y dice, bueno, dame una Coca-Cola de dieta para compensar. sentirse menos mal. Ajá. Exacto. Bueno, Sí, chicos, así. tenemos varias preguntas chulas aquí con Lucy. Ojalá que nos dé Adelante. tiempo. Entre ellas estaba el asunto del ayuno intermitente. Pero para finalizar el azúcar, Lucy, ¿podemos usar libremente cualquiera de las azúcares? Sí, de ya es un dieta? tema de preferencia. Todas han mostrado ser seguras por decenas Ok. de entidades científicas. Unas tienen más evidencia que otras, pero todas tienen evidencia de peso para mostrar su seguridad. Por ejemplo, en mi caso a mí me gusta la sucralosa. ¿Por qué? Porque con poca cantidad de producto genera mucho efecto endulzante. Ok. Por ende, necesitas poca cantidad y no cambia o no altera tanto el sabor de los alimentos. Sí, eso es importante. Por ejemplo, hay personas que les gusta el stevia, a mí particularmente Sabe a no me rayo. gusta. No tiene nada que ver, como dije, con seguridad, todos son seguros, Sabe rayo. pero tiene un Preferencia de aftertaste sabor. medio amargo. Sí. Ujú. Y A mí me entonces gusta mucho. azúcar morena, azúcar negra. Eres con feliz miel. porque tú no engordas. Tú no perteneces a este grupo. Pero Entonces- ya, Lucy está diciendo que no hay Tú no ninguna puedes diferencia. opinar, Raymond. Tú puedes opinar. Dios Lucy, mío. la conclusión del ayuno intermitente relacionado a los infartos tiene que ver con saltarse el desayuno, básicamente. ¿O cuál es el tema ahí Mira, con ese lo estudio? mismo, basado en un estudio observacional, como hablamos ahora con los edulcorantes y asociación de riesgo de accidente cerebrovascular. Básicamente, se recopiló data del 2003 al 2013 para ver riesgo de infartos
en individuos que hacen ayuno intermitente. Específicamente, llevan un consumo alimentario durante 8 horas del día y el resto del tiempo entonces no comen. Básicamente haces un ayuno por tiempo restringido, 16-8, que es el más conocido en el fitness. Sin embargo, el ayuno intermitente se popularizó como protocolo nutricional de manera voluntaria en las personas, o sea, que yo decida hacer ayuno intermitente como mi estilo de alimentación. Porque muchos lo hacen o lo hacemos a partir sin, del 2010. Estamos hablando que es data desde el 2003. Se convirtió en un régimen. Exactamente, algo de moda. Antes de eso, lo que refleja la data es que la mayor parte de las personas que saltaban el desayuno normalmente no lo hacían de manera intencional, simplemente porque su agenda no le impedía poder desayunar y bueno, no desayunaban o por tema de preferencia, no porque decían yo voy a hacer ayuno intermitente porque es bueno para la salud ni nada por el estilo, simplemente porque su agenda los llevó a eso. Y los hizo caer en esa ventana de consumo de 8 horas, por ende fueron parte de la población, la muestra investigada. Hay una diferencia en la muestra de las personas que lo hacían porque sí, porque toca, y de quienes lo están haciendo ahora como un plan. Sí. Cuando vemos otros estudios donde se investiga más a fondo, se ha asociado que normalmente las personas que saltan el desayuno y por ende hacen ayuno intermitente no intencionado, tienden a tener pobres hábitos alimentarios, como mencioné, y pobre calidad en la alimentación. ¿Y lo del ayuno intermitente intencional? Entonces, ahí viene el tema. Hay estudios que han mostrado que el ayuno intermitente incluso reduce el riesgo cardiovascular cuando se hace como protocolo para reducir el aporte calórico. Yo creo que fíjense la palabra clave aquí, déficit calórico. Al final es comer menos. Pero ¿qué pasa? Hay otros estudios que han mostrado en donde si se lleva un déficit calórico igual a una muestra de individuos que hizo ayuno intermitente, o sea, ambos grupos consumieron las mismas calorías, llevaron el mismo déficit calórico, simplemente que un grupo lo hizo con ayuno intermitente y otro con una frecuencia alimentaria normal, desayuno, almuerzo y cena. Ambos mostraron mismo reducción de factores de riesgo en accidentes. No es mágico el ayuno intermitente. Sí. Exactamente. Yo creo que tú has dicho algo muy clave y es que todo el que hace un plan específico de dieta está haciendo un plan en su vida y algunas otras cosas está cambiando. Es como el mismo tema del alcohol, la cerveza que hemos mencionado antes. La cerveza como tal, eso es lúpulo, cebada, ahí no hay nada, ahí no hay alcohol. Ahora, el tema es que periférico a la toma de cerveza, ¿qué es lo que hay? Es una actividad social. Claro, a la hora de la mañana. Una cerveza te puede aportar promedio un 4% de alcohol. Y un poco de carbohidratos. Es relativamente poco. El tema es lo que hay alrededor de ese coro social. ¿Y qué ambiente tiendes a consumir alcohol? Porque la comida sabemos que no es solo combustible, es también cultura, es también ambiente social. Y todo lo que viene asociado a eso es lo que puede inducir a sobrealimentarnos. Y de ahí viene el tema del aumento de peso corporal. De hecho, en este estudio observacional que asoció ayuno intermitente como estilo de alimentación y aumento de riesgo de infartos, también se vio que estas personas que saltaban el desayuno, como dije, tenían pobre calidad en la alimentación y también muchas de estas personas tenían un índice de masa corporal muy elevado. Mucha grasa. Es decir, estaban en sobrepeso. Y sabemos que el sobrepeso es un factor de riesgo directo de infarto. Entonces, no se separaron las variables. ¿Qué tanto incidió el tema del aumento del ayuno intermitente? Claro. O el tema de su condición. O fue el tema del sobrepeso. Exacto. ¿Qué hizo más peso en el aumento de riesgo? Y esas variables normalmente en los estudios observacionales no se separan de manera cuantitativa y esto se confirma luego con estudios experimentales, estudios aleatorios controlados, que son los que más peso tienen en esas conclusiones. O sea que al final no fue el ayuno intermitente el culpable de los infartos, sino una serie de factores en la vida de esa persona. Exactamente. Como sobrepeso y otros malos hábitos. No necesariamente saltarse las 16 horas sin comer. Es correcto. Sobre todo el factor del sobrepeso, muy importante eso. Aunque para mí pasar esas horas de hambre tiene que tener algún efecto. Yo no voy con eso. Bueno, pero ya es un tema de preferencia. Exacto. No me gusta tampoco el ayuno intermitente. Hay mucho de una persona que duerme muy tarde, probablemente también se levanta tarde y no desayuna tan temprano. Por tanto, está haciéndolo el ayuno sin Volvemos a lo mismo, un tema de preferencia. Bueno, quizás te conviene hacer ayuno intermitente por tu estilo de vida, tu agenda o tu manejo de sueño. Pero hay personas que yo tengo amigos que no les gusta Rosselló, por ejemplo, mi hermano Rosselló no le gusta desayunar. ¿A Rosselló no le gusta? No le gusta desayunar. Él nunca tiene apetito en la mañana y él ha hecho de mil maneras tratando de tener apetito en la mañana y él si desayuna es porque se ve obligado a hacerlo para poder cumplir con su cuota de calorías. Claro. Wow. Hay mucha gente Pero así. lo recomendable entonces en salud es desayunar. Conclusión, ¿verdad?
Mira, ya es mejor. un tema de preferencia, Ok, como no mencioné. influye. No tiene incidencia siempre y cuando no haya un cambio en la ingesta de calorías. Ahora, si saltar el desayuno te hace reducir el aporte de calorías, acompañado de una buena calidad en tu dieta, definitivamente vas a tener mejores parámetros de salud en el tiempo. Pero no es el ayuno intermitente lo que lo provocó, sino Entonces, mejorar tus hábitos alimentarios en general. En la frasecita de marketing de que el desayuno es la comida más importante del día era para vendernos más con fle, básicamente. Es muy probable que sí. Bueno, vamos a la pausa. A Lucy la pueden seguir con estas informaciones chulísimas. Mira, tú estás posteando muy poco. En @Lucy_coach. Hay también contactos para consultas con ella, tanto de manera presencial allá en Punta Cana, aquí en Santo Domingo, y online. Cuando volvamos, hay unas preguntitas de Lucy que, wow, muy buenas. No sé si dará tiempo. Si es posible aumentar masa muscular llevando entrenamiento para triatlón, que sabemos que, depleta la masa De cara muscular. ahora al triatlón de Capcana el último domingo de abril. Muy buena pregunta. Tú vas para allá, seguro. Sí, tengo algunos atletas que van para allá. Exacto. Buena Y pregunta. los 3 suplementos que escogerías en tu vida cotidiana. Venimos con eso luego de la pausa. Estamos de vuelta, esto es el mundo del fitness en tu radio y ahora pues nosotros seguimos consultando con nuestra querida Lucy Coach. Teníamos algunas preguntas que dejamos ahí para la pausa y también vamos a aprovechar para abrir las líneas, para tomar algunas llamaditas, a ver si nos da tiempo a contestar una, aunque sea dos preguntas de nuestros oyentes. 809-540-1065, la gente que está aquí en Santo Domingo, también el 1-809-200-1065, la gente que está en el interior, y 1-833-610-1065 para la gente que está en Estados Unidos. Yo casi no hablo porque soy fan de la voz de Rey. Bueno, Qué lindo. Julie, Lucy y Rey, esto es una pregunta que le hacemos a todos los especialistas que vienen aquí al programa. Si tuvieras que escoger solo 3 suplementos para tu vida cotidiana, ¿cuáles serían? Ay, Dios mío, qué difícil. 3. Yo sé uno. Dame, No es Lucy. tan difícil realmente. Pero muy chin, 3. Cuenta. Bueno, si es difícil establecerlo para todo el mundo, porque Las cada necesidades, me tipo de imagino, son población diferentes. tiene necesidades mayores de nutrientes versus otras. Por ejemplo, ya las mujeres luego de los 40 necesitan mayor dosis de calcio diaria. Es difícil conseguirlo en la dieta, esos son en la ustedes. cantidad necesaria. Y bueno, ahí aplica la suplementación para compensar, ¿verdad? Claro. Pero bueno, Pero sí, tú como coach, los 3 que no dejarías de poner. si hablamos de personas que hacen ejercicio de manera recreacional, independientemente del tipo de actividad física que sea, algún suplemento de magnesio, muy importante. Esto es basado ¿Cuál? en las deficiencias más comunes de micronutrientes, vitaminas y minerales que vemos. ¿Cuál magnesio, Lucy? Porque hay 400 tipos de magnesio. Sí. Sí, eso es una pregunta muy común. Eso Al es cualquier magnesio que sea quelado. ¿Cómo sabes que es quelado? Si dice al final, como vamos a decir, el segundo apellido del magnesio, dice Glicinato. chelate o chelate. No glicinato. Ok. Por ejemplo, magnesium, glycinate, chelate. Chelate, así como- Chelate. Ok. Y el glicinato, pues, Si ves que entonces- termina en ate en inglés, en el apellido, es casi seguro. seguro que es quelado. Ok. Ok, el glicinato es otra cosa. Ok, ¿cuál otro? Sí, el glicinato de magnesio Es chelato. es un magnesio quelado. Ok. La quelación es básicamente un proceso químico en el que se interviene el mineral, en este caso el magnesio, que es un mineral, para facilitar su absorción intestinal. No significa que si no es quelado no lo puedas consumir, simplemente que Absorbe la menos. tasa de absorción va a ser menor en la mayoría de las personas. Por ejemplo, el óxido de magnesio, que es la mayoría de los suplementos de magnesio que encontramos Malísimo. típicamente en el mercado, es óxido de magnesio, tiene una tasa de absorción muy baja, promedio 5%. Aunque Ya. si estás muy deficitario de magnesio, vas a absorber mucho. Y para aumentar la tasa de absorción, tendrías que consumirlo con alguna comida que tenga proteínas. Porque entonces la proteína aportan en su estructura molecular un grupo amino y ese grupo amino hace la quelación, que es básicamente encapsular el magnesio para poder traspasarlo por la membrana intestinal y que llegue al torrente sanguíneo y sea utilizado en el metabolismo. Es decir, que como quieres es recomendable comerlo, es decir, tomarlo Consumirlo con con comida. Si no es quelado, comida. si no es quelado. Ok, si es quelado, Puedes Como consumirlo sea. hasta sin comida porque básicamente Sin problema. ya tiene la quelación para tú poder absorberlo sin Interesante. necesidad de comida de por medio. perfecto. Nos fuimos con el magnesio. ¿Cuál Próximo. otro? Magnesio es uno. El citrato de zinc puede ser picolinato de zinc. Igual, zinc es un mineral que sea Ajá, quelado. Digo ¿por qué? picolinato de zinc o citrato de zinc porque es quelado, más absorción y porque tiene mayor proporción de zinc elemental por peso de producto. ¿Por qué el zinc? Porque si tendría que definir top 5 de deficiencias minerales, el zinc está en ese top 5, junto con el magnesio. Y con la vitamina D. Y la vitamina D. Muy bien, Giselle. Ese es Ah, otro por eso de dije, los es tres. uno, es uno. Esos tres. En el caso de que sea, sobre todo, magnesio, zinc, vitamina D3 en hombres, mujer, yo diría que magnesio, hierro y vitamina D3. Hierro M. Y hemo.
Preferiblemente hemo, es decir, de fuente animal, que tiene mayor también tasa de absorción. El de si hígado. se va a consumir, que no sea hemo, es decir, no hemo, que sea quelado, y preferiblemente con alguna comida que tenga alguna Vitamina fuente C. de vitamina C. Por ejemplo, un vaso de jugo de naranja en la comida, o agregar en una ensalada Limoncito, un poquito de limón. Exactamente, porque la vitamina C aumenta la saturación del hierro y así aseguras una buena tasa de absorción. Igual bisglicinato de hierro pudiera ayudarnos si no tenemos el hierro. Exactamente. Tenemos una llamadita. Buenas tardes, Radio Fit. Buenas tardes, gracias. Sí, excelente. Y me van a dar el nombre, pues llegué tarde al programa. De la Ese experto especialista. que ustedes tienen ahí, Sí, excelente. ella Yo se llama puedo Lucely Ten. En Instagram está como Lucy_coach, Lucy con Y, ahí la puedes buscar. Sí, ¿y el caballero? Ese es Raymond Moreta, nuestra voz oficial, nuestro co-conductor. Raymond Moreta. Yo no sé lo que sabe Lucy, ¿eh? Ella es la que sabe. Exacto. Yo solo hablo. Adelante. Tengo una confusión. Él habló ahorita que la persona, por lo general, que tienen un índice de masa corporal tienden a tener sobrepeso. Quería saber sobre eso. Yo pensaba que un índice de masa corporal era que uno tenía músculo, que tenía un poquito más de músculo en el organismo. Muy buena pregunta. Ok, vamos Bueno, Lucy, con la... Mira, aclara eso. el índice de masa corporal es como el mix. Es la medida de índice antropométrico más básica que se utiliza para definir estándares antropométricos. Traduce. Tenemos medidas básicas que son peso y talla. Entonces, basado en eso, establecemos medidas en la medida de índice de masa corporal. Las medidas de índice siempre establecen si una medida, por ejemplo, básica como peso, está por encima o por debajo de lo que debería estar en relación a otra variable, en este caso a unidad de masa, que se establece por metro cuadrado. Es decir, que mientras más talla tienes, más metro cuadrado vas a tener, porque más unidad de masa puedes tener, y por ende se establece que tu peso estaría bien para esa cantidad de estatura que tienes o de metros cuadrados que tienes. Porque, por ejemplo, podemos decir, yo puedo hablar por teléfono con una persona que nunca he visto y me dice, bueno, yo peso 200 libras. 200 libras se puede escuchar como wow, mucho. tiene que ser obeso, sumamente... Pero mido. Pero mido, por ejemplo, 6 pies. Exacto. Bueno, ahí yo establezco, no, está bien o está por debajo inclusive para esa estatura. Entonces, el índice de masa corporal es básicamente eso. Establecer, una medida que nos permite establecer si hay mucho peso, si hay normopeso, un peso normal, o hay bajo peso para la estatura individual de la persona. Pero ahí no está lo que es masa muscular y grasa detallado. Es simplemente en función de peso absoluto, independientemente de relación de músculo-grasa. Sí se ha establecido, se ha visto estadísticamente que en el 85% de los casos de las personas que tienen un IMC elevado, dígase por encima de 25, sobre todo por encima de 30, que ya se considera como uno de los estándares para evaluar obesidad, ya por encima de 25 hasta 29 es sobrepeso. Es decir, si yo tengo un IMC, por ejemplo, de 25, lo que significa es que yo tengo 25 kilos de peso por metro cuadrado de estatura. Entonces, por debajo de 25 hasta 20 es normal. Bien, por debajo de 20 es bajo peso. Ahora bien, en el 85% de los casos que hay un IMC cercano a 30 o por encima, se ha establecido que es porque hay exceso de adiposidad, es decir, exceso de grasa. Solamente un 15% de las personas que tienen un IMC elevado, por encima de la norma, pues entonces es porque tienen mucha masa muscular. Como la masa muscular obviamente representa parte del peso total, hace efecto en ese índice. Pero en la minoría de los casos es porque hay mucho músculo y poca grasa. En la mayoría de los casos es porque hay mucha grasa, independientemente haya suficiente masa muscular o no. Hay más grasa de la que debería. Exacto. Nos está votando Romer, señores. Y antes, ahí, a ver, si tú puedes rapidito resumir eso que hablamos en el carro. De esa campañita que lo hay que de te marcó. Cojan mucho sol para la vitamina D, pero entonces después de un tiempo ya yo no voy a absorber esos 15 minutos. Sí, hay una campaña fuerte de que hay que tomar sol. Achicharren. Por la vitamina D, que no hay que beber suplementos de vitamina D3. Lo que pasa es lo siguiente, el cuerpo siempre busca una adaptación. Si tú empiezas a tomar sol, obviamente sintetizas vitamina D a través de los rayos ultravioleta del sol, pero si siempre estás cogiendo sol de manera constante, va a haber un límite en esa síntesis. Entonces, por eso es muy común en personas que toman sol, aún así tienen deficiencia, lo mides en sangre, la vitamina D está baja.
Entonces, eso es verdad. por eso es importante también chequear esos valores y compensar con consumo de suplementos. Es decir, y exceso también de exposición solar, sabemos que envejece rápido la piel. Y cáncer de piel. O sea que esos 15 minutos diarios no nos van a surtir el mismo efecto en lo que es absorción de vitamina D. En el tiempo no. Exacto. O sea que dejen de llevarse, señores, de esos consejos para que eviten cáncer de piel y envejecimiento prematuro. Combinar las dos cosas. Suplementos, háganse analíticas y coja su sol moderado. Señores, gracias por la sintonía. Lucy Coach con nosotros. Todo el programa completo va a estar ahora mismo en YouTube de Sol, en nuestro canal también y en Instagram con unos clips con lo más chévere que hablamos aquí. Feliz fin de semana y que la pasen chévere en Semana Santa. Y no cojan tanto sol, no se achicharren. No, y coman bien dentro de lo que cabe. Claro. Control con las habichuelas. Claro. Lucy, gracias por estar con nosotros. Gracias, Lucy. Bye, Gracias por la invitación.